En la audiencia anterior estábamos repasando los diferentes mensajes de texto, WhatsApp, llamadas telefónicas encontradas en el teléfono celular de José Francisco López, número 1150610624. Recordemos que este teléfono se secuestró aquel 14 de junio del año 2016 cuando se lo encontró con bolsos que contenían 9 millones de dólares, luego fue peritado y se pudo reconstruir justamente a partir del peritaje realizado, diversas comunicaciones que mantenía con diferentes personas y funcionarios por WhatsApp o por mensaje de texto y también diferentes llamadas telefónicas. Y esto nos permitió reconstruir, nos permitió mostrar, evidenciar cómo desde las más altas estructuras del Poder Ejecutivo se llevaban a cabo las acciones concretas que les permitió cumplir con el plan sistemático de corrupción trazado a lo largo de 12 años. Hemos dejado al descubierto también la intervención directa de Cristina Fernández, Julio Devido, José López, Abel Fatala, entre otros, en pos de beneficiar de manera ilegal al señor Lázaro Báez y su conglomerado de empresas. Y a continuación vamos a seguir exhibiendo algunos mensajes que desnudan de alguna manera la corrupción continuada y el beneficio inadmisible por parte de la administración pública. Me gustaría recordar que en la audiencia anterior, sobre el final de la audiencia y para recapitular, exhibimos ciertas conversaciones mantenidas entre el ex secretario de Obra Pública, López y Fredes, que demuestran que los funcionarios nacionales, cómo operaban y cómo intentaban beneficiar a las empresas de Lázaro Báez. Y no solo se encontraban al tanto de las obras de Báez en Santa Cruz, sino que en todo momento procuraban asegurarle los pagos con privilegio y con fluidez. En especial, arbitrariamente mantenían con las empresas de Báez una relación que podríamos decir codo a codo. Esto es, se comportaban como contratistas contratantes. Es decir, como las dos partes de un mismo contrato. Cada uno con sus derechos, sus obligaciones. O sea, directamente eran, dice y llanamente, como una misma parte. Y en particular me interesa este mensaje, este último mensaje que nos resulta paradigmático, porque el secretario de Obras Públicas, el presidente del Banco Nación, junto con funcionarios de la DNB, se comportaban casi como los contadores de Báez. Buscaban soluciones para componer la situación económica y financiera de la empresa, como si fuera propia. ¿Entienden lo que le estamos diciendo? El secretario de Obras Públicas, el presidente del Banco Nación, que supongo que debían tener bastantes otras responsabilidades de importancia, se toman su tiempo para ver cómo lo ayudaban a Lázaro Báez. Y esa composición, obviamente, era a costa de los fondos del erario. Y este mensaje reafirma todo lo que venimos diciendo, todo lo que venimos sosteniendo, todo lo que venimos probando a lo largo de las 7 audiencias de alegato. El certificado era una formalidad. Hablan de pagar un certificado de 12 millones de pesos para descomprimir a Báez. Para descomprimir a Báez. Y mostramos cómo los certificados eran pagados a Báez con privilegio, arbitrariedad, discrecionalidad. Y lo mismo hemos dicho también sobre las redeterminaciones. Miren en el mensaje cómo se recurría a las redeterminaciones para enmascarar extracciones de fondos. Apuramos las redeterminaciones, 55 millones de pesos. Fíjense cómo se torcían, cómo se soslayaban las normas jurídicas y se neutralizaban los organismos de control. Obviemos esto, ¿no?
lo que dicen, de cómo sorteamos el servicio jurídico. Tendrá que intervenir. Obviemos esto. Pero podríamos agregar cómo se soslayaban los controles nacionales, provinciales. Sobre esto ya hemos hablado. Y Fredes, por eso digo, es un mensaje paradigmático, porque Fredes se preocupa por los tiempos. Claro, ya se habían celebrado las PASO, 9 de agosto del año 2015, y en 2 meses se celebraban las elecciones presidenciales. Y recordemos, unos meses después, con toda esa plata acumulada que estamos viendo acá y que le hemos mostrado también, iban a abandonar las rutas, se iban a ir, iban a dejar las obras abandonadas, iban a dejar a 1.500 trabajadores en la calle. Y también nos hemos referido a esto. Y de verdad, nos preguntamos, ¿podemos pensar, se nos ocurre que el titular de una pyme que resulta adjudicatario de una licitación va a tener semejante privilegio? El secretario de Obras Públicas Nacional, los funcionarios de Vialidad, las altas autoridades del Banco Nación, para que le arreglen su situación financiera. Es inadmisible, señores jueces. Es inadmisible. Desde todo punto de vista. Y lo que nos muestra es el canal privilegiado que tenía Lázaro Báez. E insisto, porque Lázaro Báez era Néstor Kirchner, Lázaro Báez era Cristina Fernández. Pero López también tenía agendados los teléfonos de diferentes empresarios de la construcción, lo que corrobora también la enorme injerencia y dominio que tenían en esa jurisdicción. Lázaro Báez, Julio Mendoza, Osvaldo Bocci Sanfelice, Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez, Fabián de Sousa, Carlos Wagner, Juan Carlos Forte, Mauro Gatti, Matías Eskenazi, Sebastián Eskenazi, Hugo Requiam, Piero Gotti, Pablo Gripo, Gustavo Weiss, Augusto Costa, Rubio Ulloa, entre tantos otros teléfonos que tenía agendado, se puede ver desde el teléfono. A continuación nosotros vamos a analizar las conversaciones que mantuvo con algunos empresarios de la construcción, que exhibirán claramente una perniciosa práctica de beneficios y privilegios incompatibles con los más básicos principios de la contratación pública. Empezaremos con Julio Mendoza, presidente de Austral Construcciones y persona de plena confianza en Lázaro Báez. Ya hemos mencionado algunos intercambios de mensajes, recordemos algunos de ellos, por ejemplo, los de junio del 2014, cuando a partir de un simple llamado telefónico, Julio Mendoza se produce un conjunto de acciones con Amílcar Fredes para que se aceleren los pagos. Había preocupación cada vez que llamaba Mendoza. Acá lo podemos ver. Llamalo Julio, de la provincia de Mendoza, estoy reunido, preguntarle qué necesita. A partir de un llamado comienza a producirse una serie de mensajes para ver qué era lo que necesitaba. Podemos seguir con el siguiente mensaje. Ya directamente, la semana que viene, nosotros 4.000, vivienda corto, circuito corto, 15.000, circuito corto, fíjense este mensaje, ¿no? Circuito corto, 15.000, se paga el juez, un circuito largo, había 2 circuitos. Estos mensajes ya los habíamos exhibido, simplemente lo estamos repasando. Cuando liquidamos la última cuota de la provincia de Mendoza. Continuamos. Llámalo a Julio Mendoza, decirle que no tenemos aprobación. Podemos seguir pasando. Algunos de estos mensajes ya los mencionamos también. En esta oportunidad quiero destacar algunos mensajes del 17 de julio del año 2015, en el que dice:
en el que con enorme familiaridad Lázaro Báez le manda un mensaje a López y le dice: compañero López, me podría llamar un minuto, Lázaro, gracias. Y destaco este mensaje por dos motivos. Por un lado, la afinidad, cuando le habla de compañero, y la cercanía, al punto tal que lo tutea, me podría llamar un minuto. Por el otro, luego de este mensaje, a los pocos días, ya el 23 de julio, López recibe un mensaje de Amílcar Fredes, en el cual este le hace saber que Vialidad le paga a los muchachos de Mendoza. Una vez que recibe este llamado, casi inmediatamente, a la semana siguiente, ya tenían el pago para los muchachos de Mendoza. Es decir, inmediatamente de recibir el mensaje de Lázaro Báez, se produce un pago millonario. También hay otros mensajes vinculados a Osvaldo de Sousa, CPC, vecino del edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a exhibir algunas conversaciones. Recordemos que esta fue una de las empresas que compitió de manera ficticia con las empresas de grupo en las diferentes licitaciones, por eso lo estamos citando, y de allí es el interés de mostrar este tipo de relación que mantenía también el secretario de Obras Públicas con este empresario de la construcción. El lunes viene el presidente de Hidrochina, se quieren reunir con vos y con JDB, Julio Devido. Están hasta el jueves 3 fondos para 10 proyectos más importantes de la lista que maneja planificación. Inmediatamente López le dice que se venga, 9:30, me explicás. Ok, abrazo. José, me dicen los chinos que prefieren mañana a la mañana, que hoy a la tarde estará en la embajada de China. Fíjense lo que le contesta. ¿Hablaste con los de Mendoza? La reunión que tenías hoy. Julio no me contesta, Julio Mendoza. Los chinos no quieren saber nada con Austral, que son amigos, pero no quieren para este proyecto. Si queremos que lo llevemos nosotros. Y esta conversación evidencia que al Grupo Austral lo quería hacer ingresar en cuanto negocio apareciera. Y fíjense que luego de que Osvaldo de Sousa le hablara de los chinos, le pregunta si habló con los Mendoza. Y esa es la contestación que recibe posteriormente, donde dice: los chinos no quieren saber nada con Austral. Pero hay más mensajes. Hay más mensajes que demuestran también una connivencia inadmisible. José, estoy prendido fuego. Contaba con la redeterminación del salario, Vialidad. Además, me pagó unos 20 menos. ¿Me podrías dar una mano, por favor? ¿Me podrías dar una mano, por favor? Fíjense la informalidad con la que se manejaba, la informalidad con la que se movían. Es realmente insólito. Le pide una mano con los pagos. ¿Dónde quedaron los principios de igualdad? Principios básicos de igualdad. Igualdad de trato con todas las empresas. Y fíjense la contestación, porque esto es peor aún. El anterior, por favor. Esto es peor aún. Habla con Amílcar de mi parte. Esto es lo más chocante. Es la recepción favorable ante el pedido de Sousa. Y fíjense cómo sigue la cadena de mensajes. José López le manda a Amílcar: llamalo a Osvaldo de Sousa, que tiene problemas con unos pagos. Lo estuve llamando a la tarde, le mandé mensaje, no me respondió. No había visto el mensaje. Recién hablé y mañana a las 10 me pasa un archivo con lo que necesita DNB. Fíjense cómo se manejaban. Estamos hablando de dinero de los argentinos, lo manejaban a discreción, con arbitrariedad, con desigualdad. Son muy gráficos estos mensajes, y nos permite mostrar cómo se manejaban, cómo manejaban los pagos, a quién le pagaban y a quiénes no le pagaban. Pero continuemos con algunos más. En este caso, Fabián de Sousa, también CPC, y se da la misma situación inédita.
Se trata de la misma situación anómala para el cobro de pagos, que altera el principio de igualdad de las contrataciones. Primero le dice si lo podía ver, le dice sí, venía a las 18 horas. Continuemos. Terquío, porque ya incumplieron con los pagos de marzo, estamos 24 abajo. Así se hace muy difícil. Dice Amilcar que no tiene solución. Sigamos con los mensajes. Estoy muy complicado con los cobros de vialidad. No se está cumpliendo lo conversado este mes. Hasta hoy solo me pagaron 6 millones. Decirle que vaya a ver a Amilcar, le dice López. Y después le reenvía un mensaje. Este mensaje se lo reenvía directamente a Amilcar. Esto me mandó Fabián. Juntate hoy, llamalo. Así se manejaban. Así se manejaba. Y ya hemos analizado lo que denominaron los propios imputados, el plan limpiar todo. Luego de perder las elecciones presidenciales y ante la inminente asunción de las nuevas autoridades, que provocaría, por supuesto, que se descubriera la maniobra llevada a cabo durante 12 años. Y quiero recapitular un poquito para no volver sobre todas estas circunstancias. Vimos cómo el domingo 22 de noviembre del año 2015 fueron las elecciones presidenciales, la segunda vuelta, en la que resultó electo el expresidente de la Nación. El día 23 de noviembre del año 2015, el entonces ministro Julio De Vido, a través de la resolución 670-2015, modificó las partidas presupuestarias en favor de la Dirección Nacional de Vialidad y destinó 102.500.000 pesos extra para el pago de obras por convenio. Y si se fijan bien, en esta planilla se hace referencia a que se tomaban fondos del inciso quinto, transferencias. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los presupuestos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 17 obras que no figuran en el presupuesto? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las 34 obras las cuales mintieron al Congreso? Bien, nuevamente, ¿cómo se va a financiar esto? Transferencias, inciso 5. Y vimos cómo 2 días después de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre del año 2015, el entonces secretario de Obras Públicas, José Francisco López, coordinó una reunión de urgencia con Julio Mendoza, presidente Austral Construcciones, y quedaron en reunirse el jueves de esa semana. Y me interesa ahora mostrar algunos mensajes que no fueron exhibidos para que se entienda bien cómo fue tomada la decisión. Hemos mostrado solamente una porción de mensajes, que vamos a mostrar una línea de mensajes aún mayor para que se pueda comprender cómo fue que se gestó este plan limpiar todo. Acá tienen los primeros mensajes entre José López y Julio Mendoza, donde coordinan si van a venir, qué día van a venir, dónde andan. Vimos que esto es el 24 de noviembre, fíjense. Vimos que el 25 de noviembre la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, presidida por Raúl Santibáñez, emitió resoluciones en las que se aprobaron las actas de redeterminación y se autorizó el pago de certificados de las empresas del Grupo Austral por un monto, escuchen bien, mayor a los 537 millones de pesos. 537 millones de pesos. A los pocos días iban a abandonar las rutas. A los pocos días iban a abandonar todas las empresas. Pero se llevaron esta cantidad de dinero extra. Acá pueden ver cada uno de las obras en donde se pagó estos montos. Ya lo habíamos exhibido esto. También vimos cómo inmediatamente después de la reunión con Julio Mendoza, José Francisco López coordinó
una reunión para el día siguiente a las 11:30 horas con la doctora Cristina Fernández. Y se lo comunicó Mendoza, a tal punto que Mendoza le dice hacerle fuerza al negro, a modo de plegaria, para que saliera todo correctamente y para que la planificación siguiera su curso. Y también vimos que ese mismo día, luego de la reunión con Cristina Fernández, recordemos que Mendoza le preguntaba sobre la marcha de la reunión, además, tenía información de que ya había terminado la reunión, López se comunicó directamente con la nuera de la presidenta, Rocío García, para coordinar una reunión urgente con Máximo Kirchner, que le había pedido Cristina. Y ya vimos que esta no fue la única intervención de Máximo Kirchner en la obra pública vial de Santa Cruz. Ya vimos que tuvo una intervención directa en la decisión de definir las 100 cuadras de Río Gallegos en la última de las licitaciones, cuando todavía no era funcionario público. También vimos que al día siguiente de la reunión con la presidenta de la Nación y el secretario de Obras Públicas, José López, Nelson Periotti, Julio Mendoza, coordinaron viajar a Santa Cruz el domingo 29 y lunes 30. Y como vimos, a partir de así se empezó a concretar el plan salida de las empresas del Grupo Báez en Santa Cruz. No solo despidiendo a todo el personal, sino también cobrando los últimos certificados. También vimos cómo el secretario de Obras Públicas, José López, le pidió al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza, la nómina de todo el personal con los valores quincenales, liquidación final, fondo de desempleo, para que el lunes a primera hora la señora vea y tome decisiones. Recordemos que Mendoza le pregunta si era el auditor. Y fíjense la contestación después de López. Y vimos cómo, en definitiva, la planificación del cierre de las empresas venía desde la presidencia de la Nación, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Queremos mostrar ahora no solo que las directrices abarcaban los pasos de acción, sino que también se bajaba una línea discursiva respecto de qué debía informarse a los empleados de la empresa bajo el mando de Lázaro Báez. Y adviértase que en esta primera línea de mensajes, primero López le explica a Mendoza el plan limpiar todo. Luego, para no dejar, además le dice que no hay que dejar sensación nunca más retomar las obras. Le explica el plan limpiar todo, no dejar sensación nunca más retomar obras. Mendoza le contesta que iban a limpiar a todos, que no queda nadie. Y López le dice que no va a haber más pagos de fondos. Veamos esta secuencia de mensajes donde le explica, no entiendo, le dice Julio Mendoza, limpiar todo, ¿ok? Limpiar todo, ok. Siguen los mensajes. No dejar sensación, nunca más retomar las obras. Y esto es lo que le contesta. Pero esta secuencia continúa. Lunes, martes limpiamos a todos. No queda nadie. La anterior, le envío fondos, es normal que dice, no va a ocurrir. Pero ¿qué dice? No va a ocurrir.
Sigamos con los mensajes. Pero la comunicación la tenés que pensar y decir. Comunicación hacia adentro, a la comunidad y a los empleados. Mendoza, la comunicación es oficial. No nos quedamos esperando. Pensalo, analizá el contexto, establecé un relato para los tres actores. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de relato en las primeras audiencias? Cuando hablamos de esto, no habíamos mostrado estos mensajes todavía. Establecé un relato para los tres actores. López lo que está diciendo es que hay que hacer una comunicación hacia adentro, a la comunidad, a los empleados, que hay que establecer un relato para los tres actores. Y a continuación, directamente, le indica ahora es final, neutralización, despido, pago. Ahora es final, neutralización, despido, pago. Después acomodamos lo que quieran. Solo que no hay que dar sensación de fuga. Y como vemos cómo se va delineando este relato a partir de estos mensajes. Fíjense los siguientes mensajes, en donde López le dice a Mendoza que él no define. Yo no defino, claro, porque definía la expresidenta. Pero hay que convencer. Por eso pide información. Concretamente dice, por eso pido info. Y también pide relato. El relato es lo que se puede explicar y se entiende. Y también vemos cómo López le dice a Mendoza que prefiere hablar con él y no con Lázaro Báez porque es imposible. Luego vemos cómo López trata de no dejar ningún detalle librado al azar. López le pregunta qué va a hacer el petizo. El petizo es Santibáñez. Recordemos que a la sazón era presidente de AGDP. Y Mendoza le responde, tengo que verlo personalmente. Y luego le dice que juega. Dice que juega. Mendoza, para establecer una buena coartada, le dice, él tiene que hacer esto para todas las obras de la repartición. Y agrega, más adelante, se va en 10 días sin historia. No tiene problemas en jugar. Fíjense, lo único que quiere es que alguien que no es empresa le diga que está bien. Señores jueces, miren cómo era la connivencia entre funcionarios, que el requisito que puso Santibáñez para ser parte del plan Limpiar Todo era que los funcionarios nacionales le dieran la venia, lo aprobaran, como ocurrió siempre, como lo hemos dicho en este alegato. Había una estrecha connivencia entre funcionarios nacionales con poder de dirección, funcionarios provinciales, las empresas, para desarrollar esta defraudación. Pero fíjense lo que le contesta López.
y lo tiene que hacer para todos. Total, serán 2 o 3 obras. Es decir, que para López, por lo menos según lo que él parece recordar en ese momento, las únicas licitaciones que estaban en marcha, que no eran del Grupo Báez, eran 2 o 3 frente a las 24 que tenía Báez. Mendoza, que a esta altura ya pareciera un funcionario público o se comporta como si fuese un funcionario público por el amplio conocimiento que tenía de la realización de la obra pública vial en Santa Cruz, le dice, el único que queda es Petersen. Tiene un sereno y un ingeniero hace 6 meses. Y llegó el día clave. Llegó ese 30 de noviembre del año 2015, en el que se debía limpiar todo. Ese mediodía, a las 12:35 horas, Julio Mendoza necesitaba más indicaciones para redondear la idea, porque minutos más tarde, 30 de noviembre, minutos más tarde, Lázaro Báez se juntaba con la señora Cristina Fernández. 30 de noviembre. Miren, nosotros de manera concordante con este mensaje de teléfono, 30 de noviembre, hay publicaciones de noticias que dan cuenta que efectivamente ese día la presidenta visitó Santa Cruz en el avión presidencial Tango 01. ¿Y saben por qué está la noticia? La noticia tiene que ver porque se hizo un vuelo rasante, peligroso, luego de dejar a la presidenta. Fíjense. Ese día, según los portales de noticias, Cristina estaba en el sur. Y también vimos cómo a última hora del 1 de diciembre de 2015, Julio Mendoza intenta comunicarse con José López y tras infructuosos llamados telefónicos le manda un mensaje: atendenos, José. Atendenos, José, en plural. Mendoza y Lázaro Báez. Si hay alguna duda de esto, acto seguido, el mismísimo Lázaro Báez le manda un mensaje de texto diciéndole: José, atendeme un minuto. Lázaro, gracias. La prisa era tan notable y las torpezas eran tan grandes que a los 2 minutos lanza el siguiente mensaje revelador: es para coordinar con lo que me dijo la señora, gracias. Obviamente, en alusión a Cristina Fernández, quien había orquestado este plan huir, abandonar las rutas y limpiar todo, dejando en la calle a miles de trabajadores y un inconmensurable perjuicio para el Estado. La mañana siguiente, esto es el miércoles 2 de diciembre de 2015, Lázaro Báez le vuelve a mandar un mensaje a López en el que le pide si lo puede recibir. En paralelo, el mismo día, Carlos Joaquín Alonso, su administrador general de la DNB, proseguía con el plan huida, o sea, que le hizo saber solamente a la empresa Austral Construcciones, no a otras empresas, que no había fondos para los certificados. Y ya sabemos qué es lo que pasó con posterioridad.
Y este gravísimo acontecimiento nos muestra abiertamente la relación estrecha, la injerencia y el dominio de la entonces presidenta de la Nación y sus dependientes sobre el Grupo Austral, que nació y vivió durante los 3 mandatos presidenciales. Y queda claro que el Grupo Austral fue el móvil para la comisión de los delitos que aquí se encuentran acreditados con el grado necesaria que se requiere en esta etapa. La verdad, señores jueces, después de haber visto la elocuencia de estos mensajes, sobran las palabras. Como ha quedado acreditado a partir de lo expuesto, Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y para extraer fondos ilegales del Estado. No fue un emprendimiento comercial, no fue una inversión para obtener ganancias y eventualmente soportar pérdidas. Su creación fue un eslabón o un engranaje de la organización creada para extraer fondos del Estado mediante el direccionamiento de licitaciones. Y tal es así que cuando concluyó el mandato de Cristina Fernández, por orden de la entonces presidenta de la Nación, la empresa desapareció. Sí, señores jueces, desapareció, se esfumó.